son y 18. Buenos días. Buenos días, vecinas y vecinos de Oviedo, miembros de la corporación. Vamos a dar comienzo a esta sesión extraordinaria del Pleno, hoy día 18 de diciembre de 2018. Comenzamos con orden del día y el primer punto se refiere a la aprobación de nuevas tarifas bonificadas en el servicio de transporte urbano colectivo de viajeros de Oviedo. Tiene la palabra el señor secretario. En relación a la bonificación de nuevas tarifas en el servicio de transporte urbano colectivo de viajeros de Oviedo, en la Comisión Plenaria de Economía Interior, sesión celebrada el pasado día 13 de diciembre, se presentó el informe propuesta del técnico responsable en Transportes y Movilidad, conformado por el adjunto al Servicio de Servicios Básicos, así como por la concejala de Gobierno del área. En dicho informe propuesta se plantea la introducción de nuevas tarifas bonificadas que se concretan en un bono social para personas desempleadas de larga duración y, en segundo lugar, un bono menor con la gratuidad para menores comprendidos entre 4 y 12 años. Este informe propuesta fue dictaminado favorablemente por la unanimidad de los miembros de la comisión plenaria. ¿Alguna intervención? ¿Ninguna? Pasamos a votar el dictamen. ¿Votos a favor del dictamen? Unanimidad, 25 o 26. Faltan dos, 25. 25 votos a favor. Pasamos. ¿Tres faltan? Eduardo. Vale. Perdón, 24 entonces. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto orden del día, que se refiere a la desestimación de alegaciones, ratificación de error material y aprobación definitiva de ordenanzas de tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales para 2019. Tiene la palabra el señor secretario. Este expediente fue objeto de dictamen en la misma Comisión Plenaria de Economía Interior del 13 de diciembre. El mismo se planteó en comisión como dos propuestas por separado. Por un lado, la rectificación del error material en las ordenanzas fiscales y precios públicos, concretamente en la prestación patrimonial de carácter público no tributario correspondiente al servicio del cementerio municipal, expediente en el que, si bien se citaba en su memoria que se incrementarían las tarifas conforme al IPC interanual del 2,2%, sin embargo, en la tarifa quinta, artículo 5 de la referida ordenanza, no se introdujo dicha actualización. La corrección de errores contempla los nuevos precios actualizados conforme a ese 2,2%. El dictamen respecto a la corrección de error material fue favorable por unanimidad. Y en la misma comisión se presentó la propuesta del concejal de Gobierno y Economía respecto a la aprobación definitiva de ordenanzas tributarias, precios públicos y prestaciones patrimoniales correspondientes a 2019. Dicha propuesta tiene un primer punto. Consiste en desestimar la alegación presentada por don José Luis Álvarez Almeida en representación de OTEA, Hostelería y Turismo de Asturias, relativa a la ordenanza fiscal número 400 de impuestos sobre bienes inmuebles, en lo que se refiere al establecimiento del tipo de gravamen diferenciado del 1,3% para uso de oficinas, industrial, comercial, almacén, estacionamiento, ocio, hostelería y deportivo. En segundo lugar, se propone la aprobación definitiva de, en primer lugar, a supresión de las siguientes tasas y derogación de las correspondientes ordenanzas fiscales. La 106, tasa de cementerio municipal. La 107, tasa de prestación de servicio de alcantarillado y vertidos directos de aguas residuales. Y la 109, tasa de prestación del suministro de agua potable. En el punto 2 del apartado segundo, se establecen prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y la aprobación de sus correspondientes ordenanzas reguladoras, que se corresponden con la 501, 502 y 503, por los mismos servicios que se ha hecho mención y que en lo referente a supresión de tasas. El punto 3 del apartado segundo consiste en el establecimiento del precio público por la prestación del servicio de aparcamiento en relación de los parques subterráneos municipales y la aprobación de su ordenanza, que pasará a tener el número 315. El punto cuarto de este apartado segundo es la aprobación de las modificaciones de las siguientes ordenanzas fiscales y de precios públicos, la relación que figura en el expediente y la que se dio cuenta en el acuerdo plenario de aprobación inicial de las mismas. Este apartado o punto cuarto concluye con la introducción de modificación en la clasificación de vías municipales por categorías a efectos de tributos y precios públicos. El apartado quinto
Se aprueban determinados precios públicos cuyas tarifas propuestas no cubren los respectivos costes de los servicios prestados. Sin embargo, teniendo en cuenta la finalidad de cada uno de ellos, existen razones sociales, culturales o benéficas para fijar los precios públicos indicados por debajo de su coste, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Igualmente, se señala que las dotaciones oportunas para la cobertura de los servicios aparecen consignadas anualmente en el presupuesto municipal. El punto tercero del acuerdo señala que el mismo entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2019. Esta propuesta del concejal de Gobierno de Economía fue dictaminada favorablemente con el respaldo en comisión de los representantes de los grupos municipales Somos Oviedo, Socialista e Izquierda Unida y los votos en contra de los grupos o los representantes de los grupos Popular y Ciudadanos. Si bien, como decía, son dos dictámenes por separado, a efectos de la votación, debate y votación en el Pleno, se plantea como un único punto la corrección de error, desestimación de alegaciones y la aprobación definitiva de la modificación. Gracias. Pasamos a intervenciones. Palabras. Tiene la palabra Rubén Rosón como concejal de Economía. Muy buenos días a todas las personas que siguen este pleno, ya bien sea a través de las redes, físicamente, o los que nos encontramos sentados en la mesa de representantes. Hoy aprobamos definitivamente las ordenanzas para 2019, que es decir lo mismo que marcar la política fiscal, la política económica que seguirá Oviedo durante el próximo año. Ya son las cuartas ordenanzas y siempre me gusta empezar, y porque lo merecen, con los agradecimientos a los técnicos, que con su tramitación y su trabajo hacen posible que hoy estemos aprobando este expediente de modificación de ordenanzas. Y también y especialmente a nuestros compañeros de Gobierno, a Izquierda Unida y al PSOE, que siempre me gusta repetirlo, somos el Gobierno que gobierna de Asturias. Somos un Gobierno capaz de consensuar los principales pilares de la gestión municipal. Eso en una época, no solo en nuestro territorio, no solo en Asturias, sino también en todo el Estado, en una época difícil, en una época donde pues, la aritmética política complica o complejiza sacar presupuestos, sacar ordenanzas, en definitiva gobernar, pues es muy de agradecer esa labor de consenso, ese esfuerzo de diálogo. Lo volvimos a conseguir, por eso somos un Gobierno que gobierna. Consolidan estas ordenanzas fiscales el vuelco a la fiscalidad que le dimos a la capital de Asturias. Ya hemos hablado varias veces en este ayuntamiento que Oviedo con el Partido Popular estaban entre las capitales de provincia donde más caro era vivir, bien porque lo tenían los impuestos más elevados, bien porque las tasas y precios públicos que cobraba por los servicios municipales que prestaba eran excesivamente elevadas. Tanto es así que todos nos acordamos como desde la oposición en aquellos años y también desde la calle se hablaba como un Oviedo de infierno fiscal, un Oviedo que cobraba muchísimos más impuestos y tasas que servicios prestaba y que eran mucho más caros y poco asequibles o menos asequibles que en capitales de provincia y ciudades de un volumen y unas características similares. Nos acordamos perfectamente del catastrazo que hace apenas unas décadas sacó de su casa a decenas de miles de ovetenses porque se multiplicó de manera sorprendente lo que tenían que pagar del IBI. También nos acordamos del catastrazo indiferido aplicado con el aumento del 4,5% anual de los valores catastrales, haciendo que el IBI, al final de 10 años, costase un 45% más a los vecinos y vecinas. Nos acordamos también de la escalada que desde 2011 a 2014 el Partido Popular, con Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo, encabezó. Ninguna otra ciudad de Asturias subió tanto el IBI de 2011 a 2014 como el Partido Popular. Ahora todo eso es pasado. Ahora todo eso es un vago recuerdo. Han pasado apenas casi 4 años, ni siquiera llegan, y estamos en un escenario presupuestario, un escenario fiscal completamente diferente al de hace, como digo, apenas 4 años. Ahora Oviedo está entre las capitales más asequibles, la que tiene los servicios más baratos y de mayor calidad. Los vecinos y vecinas de Oviedo pagan menos por los servicios municipales que presta este ayuntamiento y las grandes multinacionales, los grandes tenedores de propiedades, pagan un poquito más.
construimos a nivel local y con todas las salvedades y dificultades de no poder legislar o regular con más profundidad la recaudación y la fiscalidad, construimos un Oviedo un poco más justo. Y digo más justo porque los impuestos deben ser justos. Justos porque deben de gravar a quien más tiene de una manera un poco más profunda y porque deben de recaudar un poco menos en aquellas personas que están pasando por más dificultades. Y deben de ser impuestos justos porque no debemos de cargar, como decía el PP, de impuestos a la población de Oviedo, a los vecinos, librando o dejando escapar o priorizando que las grandes multinacionales no paguen lo mismo. Después de estas son las cuartas ordenanzas que aprobaremos, después de estos 4 modificaciones de las ordenanzas, el documento que teníamos en 2014 o en 2015 que regulaban la fiscalidad en Oviedo y este que tendremos en 2019 se parecen muy poco. Voy a relatar los 10 puntos fundamentales, aunque hemos hecho modificaciones en más de 30 de las apenas 33 ordenanzas que tenemos. Una revisión total, como digo, un vuelco en estos 4 años del que estamos orgullosos. Entre los 10 puntos fundamentales que hemos modificado en nuestro Gobierno está pues, la introducción del IBI diferenciado, esa medida de modernización fiscal que hace que recaudemos 4,7 millones de euros al año. 4,7 millones de euros al año más gracias a la subida del tipo de IBI diferenciado a los grandes propietarios. Son menos de 250 propietarios, menos del 0,1% de las propiedades de la ciudad. Rebajamos el IBI al 99,9 restante y se lo subimos a ese 0,1 que tiene inmuebles con valores catastrales por encima del 1.000.000 de euros. Modificamos la balanza fiscal y conseguimos recaudar 4,7 millones de euros más. El segundo punto es justamente lo que nos permite reducir el IBI. Hemos reducido el IBI desde el 6,86 al 0,6, desde el 0,686 al 0,6. E introducimos el pago fraccionado. En Oviedo no había posibilidad de pagar de manera fraccionada el IBI, nosotros lo introducimos una bonificación del 3% a ese pago fraccionado y al final en estos 4 años de rebaja consecutiva del tipo de impuesto, si sumamos la rebaja del tipo de impuesto y el pago fraccionado, estamos ante una rebaja de entre el 17 y el 20% en el IBI a las viviendas, en el IBI a las propiedades. Esto es una rebaja más o menos de media de entre unos 60 y 80 euros anuales que les producimos a los vecinos de Oviedo. Reducimos como tercer punto también la plusvalía un 33% el año pasado. Introducimos bonificaciones al impuesto de actividades económicas, al IAE. Las empresas que quieren instalarse en Oviedo pueden tener una rebaja de hasta el 50%, se aumenta en la plantilla. Aquí en esta medida pionera, no lo había hecho ninguna capital de provincia cuando nosotros la instalamos, ponemos la pelota en el tejado de las grandes corporaciones. Decimos que si vienen a la capital de Asturias, si vienen a Oviedo a generar nuevo empleo, tendrán una rebaja en sus impuestos, tendrán una rebaja de hasta el 50%, pagarían la mitad por el impuesto de actividades económicas. Nosotros estamos haciendo lo nuestro con el Plan de Economía Natural para reactivar el mercado laboral y ponemos también el balón en el tejado de las empresas para que hagan lo propio. Y para ello las premiamos. Quienes hagan esta buena praxis de contratar nuevos empleos, hasta el 30% nuevo en su plantilla, tendrán una rebaja del 50% en el impuesto de actividades económicas. El punto 5 de los 10 más importantes que hemos introducido es que reducimos las tasas para las personas que quieren iniciar un negocio. Tanto es así que reducimos el 50% la licencia de actividad. Las personas que quieran iniciar un negocio en Oviedo ahora pagarán la mitad por la licencia de actividad. Si la persona es desempleada, si la persona forma parte de las listas del paro, la rebaja es de un 75% adicional. Prácticamente suprimimos la tasa de licencia de actividad si la persona está desempleada. Fomentamos así
la constitución de microempresas, pequeñas empresas y pymes en Oviedo. Y no recaudamos donde no hay que recaudar. No recaudamos de esas pequeñas empresas, de esos pequeños proyectos empresariales que quieren iniciar con ilusión y con ganas un nuevo proyecto en Oviedo. Pagan la mitad. En el punto 6, los ovetenses, todos los ovetenses que hagan o hagamos obras menores o medias en nuestras casas, en nuestras viviendas, pagaremos también la mitad, el 50% en el coste de las licencias de obra menores o medias. Hace apenas 4 años pagaríamos un 50% más. El punto 7 de los 10 puntos fundamentales de las modificaciones de las ordenanzas fiscales es que tenemos los servicios municipales más baratos. Los ovetenses pagan menos de la mitad que hace 4 años por las escuelas infantiles. Esto es una rebaja de miles de euros al año, que después hablaremos de ella. Y además es que pagan un 30% menos por las piscinas municipales. Además de hacer más accesibles el servicio, rebajamos el coste para que no tengan los ovetenses que hacer ese copago. Ese repago que a través de impuestos pagan los servicios municipales y después a través de la entrada vuelven a pagarlo. No, las piscinas municipales en Oviedo ya cuestan un 30% menos a partir de 2019. En el punto 8, las familias numerosas, las personas mayores de 65 años, las personas con algún tipo de discapacidad, pagan la mitad por los servicios de la Escuela de Música, de Taller 3, de la Escuela de Música Tradicional y de la Universidad Popular. Reducimos a la mitad las matrículas de los servicios de educación para mayores y de los servicios de la Escuela de Música y de Música Tradicional para esos colectivos en concreto. Familias numerosas, personas mayores de 65 años y personas con discapacidad. Fomentamos el uso de los servicios municipales y esto se ve en números. Hemos multiplicado la cantidad de ovetenses que utilizan estos servicios y pagan la mitad. El coste también del montaje de los puestos de los mercados que se realizan en Oviedo se reduce un 50%. Los comerciantes que apuestan por ofrecernos de manera temporal a través de los, ya bien sea del mercado de domingo del Rastro del Frontán, ya bien sea de los mercados temporales que hay por la ciudad, pagan un 50% menos para instalarse, lo que les hace poder afrontar mejor o con más garantías venir a Oviedo y ofrecer sus productos. Y la última de las 10 puntos fundamentales es que las actividades culturales desarrolladas en el Campo Amor, en el Filarmónica, en el Auditorio o en el Palacio de Exposiciones y Congresos cuestan un 50% menos, la mitad. Perdón, Rubén, que me he despistado y ya pasan 50 segundos. Acabo ya. Cuesta la mitad para jóvenes, desempleados, miembros de escuelas de música, conservatorio, pensionistas y personas con discapacidad. ¿Quién se acabaría, Rubén? La mitad. Acabo ya en el segundo turno. Muchas gracias. Más palabras. Tiene la palabra Luis Pacho, de Ciudadanos. Gracias, señor alcalde. Espero que tenga esa flexibilidad conmigo, pero no va a hacer falta porque yo no voy a emplear los 10 minutos. Buenos días a todos los ovetenses que se encuentran siguiendo este pleno y que, bueno, a lo mejor también lo siguen en diferido o lo seguirán en diferido. Nos encontramos en este pleno para debatir acerca de las últimas ordenanzas de tributos que este Gobierno tripartito va a aprobar. Unas ordenanzas que entrarán en vigor en enero de 2019 y que han sido, como prácticamente todo lo que este Gobierno ha tocado, pues una enorme decepción. Me he cansado de repetir hasta la saciedad que en Oviedo los impuestos son altos. Y el señor Rosón se ha encargado de hacer una visión retrospectiva de cuán altos eran los impuestos ya de manera pasada. Y sí, es cierto, si volvemos la vista atrás, sí podemos decir que en la ordenanza de IBI que se va a aprobar hoy alcanzamos el 0,60% de tipo impositivo, que era lo mismo que había en el año 2004, años dorados del gabinismo. ¿Cuál sería el cambio adecuado para Ciudadanos? En primer lugar, unas ordenanzas fiscales acompañadas de una adecuación de los servicios de recaudación para que los impuestos sean más fáciles de pagar. Por eso, pedíamos desde Ciudadanos facilitar el fraccionamiento de IBI para todos los ovetenses.
El fraccionamiento de IBI siempre se ha podido hacer. No es que haya aterrizado aquí el Grupo Somos y de repente se pudiera hacer un fraccionamiento. El fraccionamiento siempre se ha podido hacer dentro del ayuntamiento. Lo que pasa es que siempre ha llevado o ha tenido que venir consigo pues, hacerse efectivo con una serie de trámites burocráticos bastante complejos y que la verdad desanimaban a toda persona a pedir lo que es ese fraccionamiento. Y nosotros lo que pedimos, cuando hablo de unas ordenanzas fiscales acompañadas de esa adecuación de servicios, hablamos de que se facilite ese fraccionamiento y que sea algo más flexible y no lo que se estaba haciendo hasta ahora, que en palabras del propio concejal de Economía, en Comisión de Economía, consideró un completo y un absoluto fracaso. Lo que pasa es que, claro, eso lo decimos un poquito de puertas adentro, que nadie se entera, y en el Pleno hablamos a bombo y platillo de que hemos conseguido hacer un gran avance social con el fraccionamiento del IBI, cuando la realidad es que esa política fue un auténtico fracaso. ¿Por qué? Porque no son ustedes incapaces de motivar y son capaces de evaluar sus propias políticas para mejorarlas, lo cual, pues también les hace de ustedes, pues sí, malos gobernantes. En segundo lugar, hablamos de justicia, ¿verdad? Es que los impuestos tienen que ser justos. Unas ordenanzas fiscales justas, pues también es un concepto que desde Ciudadanos, pues evidentemente apoyamos y por eso, bajo nuestro punto de vista, pues era necesario y es necesario todavía bonificar lo máximo que podamos el impuesto de la plusvalía mortis causa. El llamado impuesto de sucesiones municipal, de manera coloquial. Nos acusan no solo el gobierno tripartito, también el otro partido de la oposición, de querer acabar con este impuesto mortis causa, y nosotros decimos que sí, es verdad. Somos culpables de querer que lo paguen aquellos valores catastrales superiores a 200.000 euros, siendo bonificado para un 95% para ese resto de valores. Eso es lo que Ciudadanos propuso, que siempre ha propuesto en cada uno de los cada vez que se han ido aprobando ordenanzas municipales con lo que son nuestras enmiendas y que nunca hemos conseguido que sea votado a favor, que sea aprobado. También queremos unas ordenanzas fiscales acordes y adecuadas al ecosistema fiscal de nuestro entorno, que eso es otra cuestión que desde este gobierno tripartito se ha olvidado. ¿Y en relativo a qué se está olvidando esto? Pues en ser el único ayuntamiento en nuestro entorno que aplica un IBI de manera diferencial, de manera terca hasta el final. Yo aquí no me muevo, sentencias judiciales mediantes, etcétera, etcétera. Nadie me va a detener, ¿verdad? Ustedes al final lo que van a conseguir es una barrera para que vengan empresas a Oviedo que generan riqueza. Riqueza, vuelvo a repetir, riqueza. Esa palabra que a ustedes les da una extraña alergia y que al decirla yo probablemente les haya causado cierto sarpullido. En cuarto lugar, también queremos unas ordenanzas que apuesten por el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, bonificando todo lo relacionado con el vehículo eléctrico, desde su estacionamiento, en la ordenanza 123, relativa a la zona azul, para que todo el mundo nos entienda, hasta el ICIO, el impuesto de construcciones. Bonificando la construcción e instalación de dispositivos de recarga en los garajes de nuestro municipio. Todavía no sabemos a cuenta de por qué se rechazó esta enmienda que presentó el Grupo Ciudadanos. Creo que el gobierno tripartito tampoco tiene ninguna motivación más allá de que era una medida de Ciudadanos. También hablamos de la bonificación en la ordenanza de vehículos de tracción mecánica. Ecologistas, se dicen ustedes. Pues ser ecologista, pues claro, no es solo coger la bicicleta de vez en cuando para cortar la salida a Oviedo. Ser ecologista, también ustedes, ya que están en el gobierno, significa tomar decisiones encaminadas a una consecución de objetivos. También apostamos por unas ordenanzas que apostaran por la cultura, adecuando no solo los precios públicos del Teatro Campo Amor o del Filarmónica, que es una cuestión por la que siempre estuvimos peleando en Ciudadanos, sino también en el caso del Auditorio Príncipe Felipe. Tenemos que ser competitivos en precios para atraer los mejores espectáculos a nuestra ciudad, para atraer gente, para atraer personas a nuestro municipio. Ya se vio cuando vino Lelutier el beneficio, dicho de manera natural y con toda la consecuencia por parte de los hosteleros de la zona. Y eso es lo que necesita Oviedo. Oviedo necesita que traigamos personas, que vengan personas, que sea una ciudad atractiva y que, por ende, genere esa actividad económica y riqueza. También buscamos
unas ordenanzas buenas para todas las familias de Oviedo, para todas las familias, todas. El concejal, pues hoy no, pero generalmente presume siempre de becas, habla de becas, por ejemplo, en el tema de los menús, pero claro, luego se olvida decir que el precio de los menús se ha incrementado. Claro, eso es siempre, como siempre, decir las verdades a medias, decir, bueno, pues la perspectiva de lo que a mí me interesa para en realidad, bueno, pues engañar a la gente que con toda la buena voluntad, bueno, pues ven ustedes lo que no son. En séptimo lugar, unas ordenanzas fiscales que respondan a una estrategia de ciudad y no a unas estrategias electoralistas. Han mantenido ustedes el equilibrio de tipos con respecto a las subidas catastrales, no aplicando así ni una rebaja fiscal real para ponerse el mundo por montera ahora que vienen las elecciones. O sea, no tienen ustedes una estrategia fiscal ni una planificación y además no son transparentes. ¿Dónde quedó una propuesta que hizo Ciudadanos de que cada ovetense, una vez aprobadas las ordenanzas, pudiera acceder a la web del ayuntamiento y ver cuánto iba a pagar de IBI ese año, haciéndole una comparativa con los años anteriores? Una idea que Ciudadanos había presentado y a la que usted en su día también dijo que era una buena idea y que verían cómo aplicarla. Evidentemente, si esa herramienta existiese desde el principio de mandato, habría revelado sus engaños y eso, pues claro, no conviene, ¿verdad? Ustedes han ido más al gesto que a la gestión. Bueno, esta frase no tenía copyright, señor alcalde, pero fue Ciudadanos el que siempre la ha acuñado para describir las acciones de su gobierno. Nos alegramos, por otro lado, de que bueno, haya sido una frase que haya hecho fortuna y que ya la emplee incluso usted en sus informes de la AMSO para describir a sus compañeros de gobierno. Bueno, de gobierno y de foto, cuando es menester, que es casi siempre. En resumen, mucho gesto y gesticulación, poca gestión, un cambio fracasado, 4 años perdidos, 4 años baldíos, tristes, oscuros, 4 años para olvidar y que sin embargo serán inolvidables por las consecuencias que traerán a todos los ovetenses y a los gobiernos que vengan. Muchas gracias. Más palabras. Tiene la palabra Eduardo. Muchas gracias, Partido señor Popular. alcalde. Buenos días, señoras y señores concejales. Saludo también a los vecinos presentes y a quienes nos siguen a través de las redes. Afrontamos hoy el último debate fiscal de este mandato tripartito. Además de los aspectos diferenciales que atañen al modelo fiscal para 2019, es también momento para hacer balance. Y dado que en este pleno versa sobre el contenido más importante del componente de ingresos del presupuesto, es inadmisible que con mayoría absoluta, a 13 días para finalizar el ejercicio y por 4º año consecutivo, estemos sin proyecto presupuestario. Con ustedes es norma porque ni la de 1, ni a la de 2, ni a la de 3. Y, ojo, ni a la de 4. 4 de 4, pleno. Aprobar hoy las ordenanzas de forma definitiva, sin ni siquiera contar con el proyecto de presupuestos, volverá a representar una inquietante merma en la acción de Gobierno para tratar de dar respuesta a las necesidades de los vecinos, que son muchas. Para el caso de las inversiones es irreversible. Han metabolizado la falta de planificación y la mala gestión. En conclusión, las mayorías no son suficientes. Este grupo municipal presentó una veintena de enmiendas a estas ordenanzas con el fin de aplicar una política fiscal equilibrada que estimule la actividad económica y que no recauda más de lo necesario para el contribuyente y para las posibilidades reales de gestión del consistorio. Atendiendo a la ejecución del gasto a lo largo de todo el mandato, con un 20% del presupuesto sin gastar todos estos años, y considerando los remanentes de tesorería de récord en la serie histórica, creemos que hay margen para rebajar la presión fiscal a los ovetenses. Todo con 2 premisas fundamentales. 1, impulso de la actividad económica, que ustedes penalizan, y 2, bajada de algunos tributos, realista y asumible en un marco irrenunciable de estabilidad presupuestaria, que ustedes han burlado repetidamente y que este año trajo como consecuencia una guillotina de 25 millones en el presupuesto de gastos, 21 millones de euros de inversiones anunciadas a los vecinos que se evaporaron. Oviedo necesita nuevos incentivos fiscales para reactivar la economía, ganando competitividad para la inversión, porque en muchos aspectos Oviedo ha perdido competitividad. Y la ha perdido con decisiones estrictamente municipales adoptadas por ustedes, a las que me referiré. Decisiones que nos diferencian negativamente respecto a los restantes municipios asturianos. Medidas
innecesarias que nos discriminan negativamente de cara a traer nuevas iniciativas empresariales, nuevos negocios para la ciudad que permitan crear nuevos empleos. Como digo, es fundamental introducir nuevas bonificaciones, hasta ahora nunca aplicadas por ningún gobierno, para fomentar el emprendimiento y potenciar la creación de empleo, lo que permitirá incrementar los recursos municipales para poder desarrollar más políticas. Esa fue la base de nuestras propuestas en el modelo fiscal, de nuestras enmiendas a estas ordenanzas. 5 objetivos, entre otros, nos habíamos marcado en esa hoja de ruta: apoyo a nuevos negocios, pequeño comercio, zona rural, Oviedo antiguo y retorno de talento. Por otro lado, no podemos olvidarnos de las familias con escasos recursos, también objeto de medidas por parte de este grupo municipal. Deben utilizarse las ordenanzas fiscales para ayudar a las familias que más lo necesitan y apoyar la creación de empleo. Frente a la falsa progresividad impositiva que tratan de vender, ya que en Oviedo no hay diferenciación de rentas a la hora de aplicar el nivel de impuestos, tampoco con el IBI diferenciado, este grupo municipal propuso dicha progresividad para diferentes impuestos, como la plusvalía y para determinados supuestos en el IBI, con escaso éxito porque ustedes rechazaron esa progresividad de la que presumen. La principal fuente de ingresos municipal, que suma 1/3 del total, el IBI, ha experimentado una tendencia creciente en los últimos años, con ustedes también. Además, han añadido el polémico IBI diferenciado, el mal llamado IBI para ricos, una medida que han introducido por primera vez en Asturias con la idea de que unos pocos, las grandes propiedades, paguen más para que el resto pague menos. Aunque la realidad ha confirmado que no es así, porque hasta ahora han aprobado tipos generales de gravamen que congelan la base, no rebajan el tributo, moderan su subida. Esa ha sido la progresión fiscal del tripartito, que no progresividad. Recaudar más con un récord nunca antes visto de 76.100.000 euros. El Partido Popular la dejó en 73. Ahí están las liquidaciones presupuestarias. A lo largo del mandato hemos exigido una bajada razonable y asumible del tipo de gravamen del IBI para tratar de compensar con mayor alcance el incremento de las bases liquidables por el alza de los valores catastrales. Nunca hemos demandado bajadas desproporcionadas que pudieran poner en peligro el principio de suficiencia financiera. Nunca hemos exigido rebajas inconsistentes con las implementadas en el anterior mandato. Por eso, frente al 4,1% de rebaja que plantean ustedes para 2019, nosotros propusimos una bajada del 5%, un tipo de gravamen que con el Partido Popular se rebajó un 7% en 2013 y también en 2014 y un 5% en 2015. Ustedes un 1% en 2016, un 4,25% en 2017 y un 3,6% en 2018. Para 2019, un 4,1%. Es momento de hacer balance, repito. ¿Recuerdan cuando desde la oposición algunos calificaban como injusta una rebaja del tipo del 5%? Ustedes gobernando no la han aplicado ni por asomo. Ya ven. Las cifras de las liquidaciones presupuestarias demuestran que Oviedo no necesita un IBI diferenciado para luego ahorrar, viendo cómo dejan de ejecutar millones de euros de gasto, porque una parte del dinero que pagan los ovetenses se queda en el cajón, en las arcas municipales con destacados sobrantes, millones de euros de gasto sin ejecutar, hasta 54 millones. Por si fuera poco, piden dinero a los bancos con el ánimo de llevar a cabo inversiones para luego ni siquiera ejecutar el 25%, el 17% el año pasado. Este año, según los últimos datos disponibles, llevan menos de un 8%. Insisto, no es necesaria esa presión fiscal diferenciada tan elevada, el mal llamado IBI para ricos. Por eso exigimos su eliminación. Y nos preocupan las posibles consecuencias del endurecimiento de la aplicación del IBI diferenciado, elevando el tipo al 1,30 frente al 1,1 del año pasado. Más del doble que el tipo general y el triple que en Gijón, lo que nos sitúa a la cabeza de España. Es decir, ustedes han ido a más. Somos la excepción en Asturias y encima el Everest fiscal. Estamos hablando de duplicar los impuestos a los inmuebles afectados respecto a cómo lo hacía el Partido Popular. Todo ello creemos que perjudica la imagen del municipio, resta atractivo y desincentiva la creación de empleo en las empresas afectadas. Y rechazamos la injustificada y descomunal subida del IBI en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, al rebajar casi a la mitad las bonificaciones en los edificios en obras, porque perjudicará la recuperación del empleo en Oviedo. La patronal ha denunciado ese grave perjuicio para la actividad del sector. Se consolida así su modelo, castigar a quienes generan actividad y empleo. Otro agravio comparativo para invertir en Oviedo, que nos diferencia del resto de ayuntamientos. También nos parece excesivo duplicar la tasa aplicable a los surtidores de combustible. Castigan a las pocas empresas de ese sector.
Es inconcebible que un gobierno al que le sobra el 20% del presupuesto municipal se preocupe de incrementar más la recaudación de cara al futuro. Lo que preocupa a los vecinos, lo prioritario, es trabajar para ejecutar el gasto, realizar las inversiones, no enredar y evitar debates estériles, por ejemplo, como el del IBI de la Iglesia, que no conducen a nada. La Iglesia que pague los tributos que tenga que pagar, conforme a la normativa. Y la normativa es muy clara. Están exentos todos los bienes no destinados a explotaciones económicas, de manera que solo se permite gravar los bienes que, estando afectos a explotaciones económicas, no se encuentren exentos del impuesto de sociedades. Eso es aplicable para todas las entidades sin fines lucrativos, no solo para la Iglesia. En definitiva, no cabe equiparar inmuebles vinculados a actividades ajenas al culto o a labores sociales o asistenciales con inmuebles vinculados con explotaciones económicas. Por eso, la redacción de la ordenanza del IBI es una chapuza mayúscula. Y por eso, por si no les ha quedado claro, el arrendamiento de patrimonio inmobiliario por parte de una entidad sin fin lucrativo no constituye una explotación económica. Concluyo. Con rigor presupuestario, a la hora de planificar las cuentas, cabe rebajar los tributos e introducir nuevas bonificaciones. Dejando en el cajón el 20% del presupuesto, los ovetenses pagan una parte de sus impuestos para engrosar el remanente. Cuando se cree un modelo fiscal donde el estímulo de la actividad económica es una prioridad, la señal que se traslada es favorable para atraer nuevas iniciativas empresariales y generar empleo. Esa es la mejor política para incrementar las ayudas sociales, crear las condiciones para que la actividad económica repunte. Pero cuando se utilizan las ordenanzas fiscales para hacer guiños electorales, anunciando y aplicando subidas fiscales innecesarias, retrocedemos. Castigan la generación de actividad económica y destruyen empleo. Lastran la iniciativa privada, lastran la economía. Pierde Oviedo. Muchas gracias. Más palabras. Sí, tiene palabra Rubén Rosón. Muchas gracias. Llevamos 4 años y no me esperaba otra cosa, la verdad, de la oposición, que ni siquiera es capaz de rebatirme los datos que doy, datos públicos y que se pueden comprobar sobre las rebajas fiscales que aplicamos. Esos 10 puntos, que hemos intervenido en otros 15 más, pero esos 10 puntos son irrefutables. Y da igual que la oposición quiera tapar el sol con un dedo, no le sale. Los mantras son conocidos y lo llevamos escuchando 4 años. Espantamos a las empresas, no hay actividad económica, impactamos en el empleo de manera negativa. Bueno, en números, porque como decíamos en el último pleno, no llevamos 6 meses, ya llevamos más de 3 años y 6 meses y podemos hacer una retrospectiva de cómo se encontraba Oviedo en 2015 y cómo se encuentra en 2019 o a finales de 2018. Hay más empresas que cuando comenzó la crisis en la ciudad, más que en 2018. Por lo tanto, no espantamos empresas, atraemos inversión empresarial. Hay más actividad económica que cuando empezamos la crisis en 2008. Es más, Oviedo es el concejo donde más viviendas privadas y promociones de viviendas se están desarrollando ahora mismo de Asturias. Es Oviedo, es esta capital, es este año y es con este equipo de gobierno. Y desde que nosotros gobernamos, más de 5.000 ovetenses abandonaron la lista del paro. Cuando gobernaba el Partido Popular estaba por encima de los 20.000, llegando incluso en picos de 21.000, ahora no llega a 15.000 ovetenses en la lista del paro. Los 3 mantras fundamentales que la oposición viene cada año a verter a este pleno se desmontan con números, se desmontan con realidades, se desmontan simplemente paseando por las calles de Oviedo. Lo que sí es verdad son las rebajas impositivas que hemos aplicado. Solo estos 10 puntos que he comentado hacen que un ahorro medio a una familia de 2+1, una familia con un niño o con una niña, de al año, un ahorro al año de casi 2.000 euros, 1.981 euros. ¿Y de dónde sale ese ahorro anual que nuestras políticas fiscales y económicas han propiciado a una familia tipo ovetense? Bueno, del IBI. La bajada en el tipo del IBI consecutiva, 4 años reduciendo el tipo de IBI, más la aplicación del 3% de la bonificación por fraccionar, que también es nueva, la bonificación de un 3% en el recibo por el fraccionamiento del IBI, hace que de media, en un piso con un valor que esté pagando unos 400 euros de media del IBI, que es una media más o menos razonable en Oviedo, se ahorre al año 80 euros. 80 euros de ahorro.
Como digo, valores catastrales medios para una factura de 400 euros. Las escuelas infantiles cuestan menos de la mitad. Solo una familia que tenga un niño o una niña en una escuela infantil de la ciudad se ahorra 1.700 euros al año. 1.700 euros al año con nuestro gobierno. Si sumamos las piscinas, que es un 30% de ahorro, un bono familiar podría salir por unos 60 euros menos. Y si sumamos las licencias de obra media, que son 141 euros de ahorro, nos da simplemente con esos conceptos 2.000 euros de ahorro a cada familia en Oviedo. Si hablamos de familias numerosas, familias con 3 niños, 3 niñas o más, el ahorro se va hasta los 2.900 euros. Y se incrementa tanto porque el IBI de las familias numerosas lo bonificamos y lo reducimos a menos de la mitad de lo que estaba. Entendemos que uno de los problemas de Oviedo y de Asturias es la despoblación y el envejecimiento de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y por eso bonificamos a las familias y propiciamos este ahorro. De casi 2.000 euros a las familias con un niño o una niña, de casi 3.000 euros a las familias con 3 niños o 3 niñas o más. Estos son los números, y no vamos a escuchar una refutación por la oposición más allá de mantras, de que espantamos a las empresas y con números vemos que es mentira, de que espantamos la actividad empresarial y con números vemos que somos la locomotora económica de Asturias, o que disminuimos el empleo y lo que hacemos es aumentarlo en más de 8.000 contratos estos 4 años, o reducimos el desempleo en más de 5.000 personas. Queda demostrado, y hay que estar orgullosos, todos deberíamos de estar orgullosos los que nos sentamos como representantes públicos en esta institución, queda demostrado el ahorro que propiciamos a los ovetenses, el ahorro que provocan nuestras políticas. Al año se puede cifrar en más de 12 millones de euros en total, si contamos o si sumamos los ahorros de impuestos, los ahorros de tasas y servicios públicos y los ahorros en infracciones y multas de tráfico. Porque basta ver lo que hacía el Partido Popular entre 2011 y 2014, tapar agujeros presupuestarios con su ruinosa gestión, por ejemplo, con los 30 millones de euros que tuvo que pagar por los aparcamientos de cinturón verde, convirtiendo las multas por infracciones y la retirada por la grúa en una de las principales vías de recaudación. Una de las principales vías de recaudación de Oviedo entre 2011 y 2014 fue la grúa y las multas por infracciones, la manera más injusta de recaudar. Bueno, pues entre 2011 y 2014 se incrementó en casi el doble la recaudación que el Partido Popular sumaba por estos conceptos. Claro, eso no se anuncia, eso es meter la mano en el bolsillo de los ovetenses de extranjis, que no se note. Esa era la palabra del PP y esa era la política fiscal del PP. Que no se note que incrementamos impuestos, que no se note que endeudamos la ciudad, que no se note que metemos la mano en el bolsillo de los ovetenses a través de multas e infracciones. Nosotros, y por favor, si me equivoco, que me corrijan con números, la oposición, tienen más de 10 minutos entre los dos para hacerlo. No lo harán porque no me equivoco. Nosotros rebajamos el IBI, rebajamos las escuelas infantiles, rebajamos la plusvalía más del 30%, las licencias de actividad al 50%, las obras menores y medianas. Qué receta bien diferente al Partido Popular, ¿no? Entre 2011 y 2014, incrementar el IBI de manera estratosférica, incrementar la recaudación por multas e incrementar las tasas e impuestos municipales. Basta ver cómo de manera beligerante PP y Ciudadanos defienden los intereses de ese 0,1% de grandes propietarios de la ciudad, pues denostando al 99,9% de los ovetenses que pagan el IBI. El PP y Ciudadanos se hartaron durante estos 4 años de criticar una medida que aprueban y defienden en las demás capitales de comunidad autónoma, en las demás capitales que ya están plantadas, desde Madrid a tantas otras ciudades de similar características como Oviedo. El IBI diferenciado nos permite recaudar. Eduardo, claro que el IBI está en tipo récord de recaudación, pero no por lo que le recaudamos a los propietarios de viviendas, no,
por lo que conseguimos recaudarles a los propietarios de grandes tenedores de propiedades, que son el 0,1% más elevado. Es decir, solo las personas que tienen un inmueble, solo las grandes propiedades que tienen un inmueble mayor de 1 millón de euros, que no somos ni tú, ni yo, ni ningún vecino de Oviedo, Eduardo, ni ningún vecino de Oviedo, solo a esos propietarios le recaudamos más. ¿Cuánto más? 4,7 millones de euros. ¿Y dónde se van estos 4,7 millones de euros? A rebajar el tipo de IBI, a las familias, a las viviendas, a lo que pagan en la Corredoria, a lo que pagan en la Tenderina, a lo que pagan en Otero, a lo que pagan en la Florida, a lo que pagan en las Campas, a lo que pagan en el centro. ¿Qué haría el Partido Popular sin el IBI diferenciado, o Ciudadanos sin el IBI diferenciado? En nuestro mandato, la contabilidad del IBI diferenciado supone unos 20 millones de euros de aumento de la recaudación. ¿Dónde recortaría el Partido Popular 20 millones de euros? ¿Dónde lo recortaría Ciudadanos si no se recauda como de manera insistente cada año? Rubén, te queda un minuto. Y acabo ya. Como digo, ¿qué harían? Pues recortar. El Partido Popular recortó en los servicios de limpieza, en los servicios públicos, y aumentó la recaudación en multas, y Ciudadanos pues recortaría también, supongo que en el incremento de becas, en el incremento de ayudas y en el incremento de los servicios públicos. Nosotros estamos orgullosos, y acabo ya en este segundo turno, de que a nivel local también se comprueben las diferencias políticas y que los vecinos y vecinas puedan conocerlas entre una oposición que pide no incrementar el IBI diferenciado y no imponerlo, sino incrementar los impuestos a todos los vecinos y vecinas de Oviedo. O si no piden eso, piden recortar servicios públicos, recortar ayudas y recortar subvenciones por valor de 20 millones. En el último Se acabó el tiempo, Rubén. En el último punto continuamos. Más intervenciones. Tiene la palabra Luis Pacho, en el segundo turno. Gracias, señor alcalde. Parece para enmarcar que el señor Rosón del grupo Somos /Podemos saque pecho ante el repunte de la construcción. Alucinante. Vamos a ir despacio y con buena letra. 400 euros, habla usted de un recibo medio de IBI, que fraccionándolo con un 3%, claro, es lo que usted no dice es que el 3% se aplica sobre la parte fraccionada. Es decir, sobre la parte adelantada. ¿Eso qué supone? Pues supongamos una persona que en esa media que habla usted de un recibo de 400 euros, un recibo normal, como ha dicho usted, un recibo asequible o lo que hay, que fracciona 200 euros, es decir, un 50%, pues la bonificación serían 6 euros. 6 euros, señor Rosón. Cifras, ¿no quería cifras? Toma cifras. Y usted hablando de 80 euros por ahí, hombre. Bueno, por favor, usted, señor Rosón, por favor, no engañe a la gente. Luego dice, vamos a recaudar por el IBI diferencial 4 millones no sé cuántos. Y luego de repente esos 4 se transforman en 20. Aburrifía, aburrifacio, magia, potagia. Hombre, el señor Rosón creando millones de la nada. Hombre, es usted como concejal de Economía, señor Rosón, no tiene precio. No tiene precio, es un concejal mágico. Les voy a dar una serie de datos para reflexionar. Miren, en los últimos 7 años, señor Rosón, Oviedo ha perdido 5.000 habitantes. Y ustedes no han conseguido revertir esa situación, los del cambio. Tampoco ha disminuido la presión fiscal ovetense. Y los recibos de IBI los tienen todos en su casa. Y lo pueden comprobar. Les sugiero a los que nos están viendo que cojan los 3 últimos recibos de IBI y los contemplen mientras ven en bucle la intervención del señor Rosón diciendo que ha bajado el IBI a las familias. Van a ver la gracia que les hace. Ustedes, señor Rosón, no han implementado una evaluación de sus políticas. ¿Por qué? Porque el gesto importa más que la gestión. ¿A cuántos ovetenses han sacado ustedes, por ejemplo, de la situación de pobreza? ¿Cuántos ovetenses han ido a trabajar fuera durante los años de su mandato y siguen aquí empadronados mientras el señor concejal de Economía dice creamos un montón de empleo? ¿Cuántos ovetenses participan en sus procesos participativos? Ah, no, espera, ese sí lo sabemos, ¿verdad? Pero
que sea un auténtico fracaso, les importa poco, les da lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos obetenses han aprovechado de las bonificaciones fiscales aprobadas? ¿Cuántos han aprovechado de las rebajas en precios públicos? Ni idea. Pero no importa. Nos tienen acostumbrados ustedes a ese modus operandi o inoperandi. No evalúan sus políticas porque las tienen como fines y no como medios. Y mientras no se cambie esto, las políticas no darán resultados porque no están orientadas a resultados. Y al fin y al cabo es lo que necesitan los ciudadanos, ¿verdad? Resultados, políticas efectivas. Mire el esquema. Decisión, ejecución, evaluación, mejora y ejecutamos la mejora. Evaluación, mejora. Eso es lo que es un círculo virtuoso, un círculo virtuoso de mejora de las políticas, un círculo en el que ustedes no han entrado. Ustedes nunca han entrado. Por otro lado, ya se lo hemos pedido al concejal de Economía en varias comisiones de Economía, pues que se publiquen los índices económicos, la transparencia, ¿verdad? Solo hay índices económicos publicados en la página web del Ayuntamiento hasta el año 2015. Casualidades, ¿verdad? No sabemos cuánta es la liquidez inmediata, la solvencia a corto plazo, el endeudamiento por habitante, la ejecución de presupuesto de gastos, gastos por habitante, inversión por habitante, esfuerzo inversor, periodo medio de pago, ejecución del presupuesto de ingresos, autonomía fiscal, periodo medio de cobro, superávit o déficit por habitante, contribución del presupuesto al remanente de tesorería, la realización de pagos o la realización de cobros. Estos datos, como decía, a día de hoy no los tenemos desde el año 2015, solo los tenemos para el año 2008 al 2015. Con lo cual, no podemos, por parte de la oposición o de los ciudadanos, ver la evolución de estos índices. No sabemos si es que no los publican o si es que no los tienen elaborados. Si los tienen y no los publican, falta de transparencia. Quizás porque estos años esos índices no son tan adecuados como deberían o porque quieren dificultar la labor de la oposición para monitorizar su acción de gobierno. Y si no los tienen, me pregunto si es que el señor Rosón toca de oído para hacer su política económica, o es que realmente, como todos sospechamos, nunca la tuvo, ¿verdad? En definitiva, vuelvo a insistir, ninguna señor gestión... Pacho, se le acabó el tiempo, pero en cualquier caso le puedo conceder... Gracias por la gracia, señor alcalde. Ninguna gestión, mucha gesticulación, años de parálisis y de oportunidades perdidas y olvido a la deriva sin rumbo. La heroica ciudad continúa durmiendo la siesta. Gracias. Más palabras. Tiene la palabra Eduardo, del Partido Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros creemos que Oviedo necesita nuevos incentivos fiscales para ser más competitivo, para impulsar, para atraer negocios. Nosotros creemos en ese modelo. Pero Oviedo está paralizado por una acción de gobierno desconectada de la iniciativa privada. Ustedes penalizan la iniciativa privada, penalizan la actividad económica de las empresas, a sectores concretos, con subidas de impuestos injustificadas, que son quienes generan empleo en Oviedo. Ese es un modelo fiscal. Y la pregunta es si Oviedo puede asumir una rebaja impositiva frente a ese esquema. Y nosotros creemos que sí, porque para la principal fuente de ingresos municipal, a lo largo del mandato, las cifras muestran que ustedes cada vez recaudan más, hasta un récord por encima de los 76 millones. Como es apuntado, para el año que viene se va a superar todavía mucho más, con esos 4.700.000 previstos para el IBI diferenciado, pero es que la ejecución del gasto lo hace a la baja. Hay un 20% del presupuesto, de un presupuesto cada vez mayor, que se quedan en el cajón. Por lo tanto, nosotros creemos que la triste realidad es que esa mayor recaudación por impuestos, esos 4.700.000, se corresponden al final con un presupuesto de gastos ficticio, que no se ejecuta, repito, en un 20%, un presupuesto, como he dicho muchas veces, Pinocho, que luego en la ejecución se desinfla para quedar chato. Porque ustedes han llevado el remanente de tesorería a la cúspide de los récords. Los obetenses pagan parte de sus impuestos para que el ayuntamiento ahorre. Y no hay rigor presupuestario a la hora de planificar las cuentas, los resultados la avalan. Y se han vuelto a poner de acuerdo para no rebajar el IBI a los obetenses. No es cierto que se baje la principal fuente de ingresos municipal. El tipo general de IBI que aplican no rebaja el impuesto, congela la base. Y a todo ello añaden un tipo diferenciado todavía superior al del año pasado, el 1,30%, al máximo a nivel nacional. Y suben el IBI al sector de la construcción y promoción inmobiliaria, bajando a la mitad las bonificaciones. Con un ánimo constructivo, este grupo municipal planteó nuevas ventajas fiscales. ¿Para qué? Pues precisamente para estimular la actividad económica, porque favoreciendo la reactivación de la economía del municipio, haciendo que Oviedo sea más atractivo para las empresas y para la inversión, que son los verdaderos protagonistas en la generación de empleo, se beneficia a las familias. ¿Qué han hecho ustedes? Pues nada o todo lo contrario, penalizando precisamente a quienes generan empleo, a las empresas.
Por eso decimos no a este modelo. Y decimos no a este modelo no solo porque no contemple medidas que nosotros hemos planteado, bonificaciones fiscales, incentivos fiscales, es que lo demandan los expertos. Y por eso creemos que es un modelo que se sitúa de espaldas a la realidad. Y es un modelo que en algunos planteamientos choca con las premisas del Plan Estratégico de Ciudad que ustedes han diseñado. Y no podemos apoyar un modelo fiscal en cuyo esqueleto endurecen todavía más un IBI diferenciado, de forma injustificada. Una medida que es la excepción en Asturias, el Everest fiscal. Y no podemos apoyar un modelo de ordenanzas fiscales que castiga sectores de actividad. Ustedes, al principio del mandato, castigaron a la hostelería con aquella subida del 50% en las tasas aplicables a las terrazas cubiertas y cerradas. Y a pesar de haber anunciado que iban a introducir medidas de alivio fiscal. Nada de nada a día de hoy. Un sector importante para la economía municipal, la hostelería, que ha tenido que acometer importantes costes, muchos negocios, para adaptarse a los requerimientos de la ordenanza de terrazas. Nada de nada a día de hoy. Y repito, castigan a los surtidores de combustible, esas pocas empresas, penalizan la actividad de esas empresas y reducen a la mitad las bonificaciones que hasta ahora disfrutaban el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, que es un sector muy importante para la creación de empleo. No podemos apoyar un modelo fiscal como base de unos presupuestos tan deficientemente ejecutados desde el punto de vista del gasto. ¿Qué es lo que hace? Que esos mayores ingresos, esos mayores recaudación, no llega a los vecinos en forma de servicios ni mayor calidad de vida. Y no podemos apoyar un modelo de ordenanzas fiscales que confirma una subida tributaria. Lo acabamos de decir, 76.100.000 euros de IBI que se superará el año que viene con esos 4.700.000 de IBI diferenciado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque a lo largo de este mandato tripartito ustedes no han rebajado el tipo de gravamen en cuantía suficiente que permita rebajar de forma razonable y asumible el impuesto. Y con un IBI diferenciado, además, que sumamos, que hace tributar el triple en Oviedo que en Gijón. 1,30% en Oviedo, 0,45% en Gijón. Por todo ello, este grupo municipal dice no a estas ordenanzas fiscales. Y hoy lo ha vuelto a repetir el concejal de Economía, y creo que en el primer debate fiscal también lo comentó. Es que con el Partido Popular la escalera en el IBI se disparó hasta el infinito. Y hoy también lo dijo con el catastrazo. Ustedes se superan. 76.100.000, una cifra nunca antes vista. La escalada la tienen ustedes. Y para ejemplo de escalera, pues un vecino de Pereda. En 2014 hay un vecino de Pereda que pagó por IBI 569 euros. 2015, 613. 2016, 660 euros. 2017, 706,63. Y 2018, 753,17. Con el señor Antuña, de concejal de Economía, 569 euros. Con el señor Rosón, 753. Menudo angliru. Eso sí que es una escalada, eso sí que es una escalera. Por eso, repito, es importante que los ingresos lleguen a los vecinos en forma de servicios y que esa recaudación sea efectiva. Si se recauda y se ejecuta el gasto, pues Eduardo, por lo menos tiempo se ha acabado. Pero si no se ejecuta, pues al cajón. Muchas gracias, señor alcalde. Para finalizar, tiene la palabra Rubén Rosón. Como digo, mantras, pero no nos ceñimos a lo que está aprobado o a la que ya en años anteriores o la que vamos a aprobar. Las mentiras, lo decíamos en otros plenos, tienen las piernas o las patas muy cortas. Y no es cierto, Luis, es un papelón el que acabas de hacer cuando dices que no redisminuimos el tipo del IBI. Mira, las liquidaciones presupuestarias, Luis, es parte y forma parte de tu trabajo, por lo que te pagan los obetenses, por lo que el ayuntamiento te paga. Cada año ofrecemos un expediente de liquidación presupuestaria donde están referenciados todos los indicadores y índices que tú acabas de decir. Si no sabes, es que no haces tu trabajo, o peor, que no estás preparado para realizarlo, que no llegas, Luis, que no llegas. Así que, por favor, no quieras mentir a los obetenses. O haces tu trabajo y te revisas las liquidaciones presupuestarias y son datos que puedes acceder incluso hoy, o lo que pasa es que no llegas, no sirves para realizar este trabajo. Es un papelón porque no me podéis contestar desde la oposición a los números que yo os pongo y a las medidas referenciadas, sí, Luis, en las liquidaciones presupuestarias. Es una pena que la oposición opte por este camino. Yo pensaba que
que hacer un Oviedo más justo, hacer un Oviedo donde los ovetenses pagaran menos por su IBI diferenciado, que el 0,1% de la población con inmuebles valorados en más de 1 millón de euros pagase un poco más, nos beneficiaba a todos y a todas, quizás salvo a ese 0,1% de más propiedades. Pero no, vemos como el PP y Ciudadanos se envuelven en la manta de defender a esos menos de 250 propiedades, pues denostando o olvidándose de las 200.000 propiedades de los más de 180.000 vecinos de Oviedo que tienen propiedades que no están referenciadas en el IBI diferenciado. Como digo, Eduardo, este proyecto de ordenanzas dice penalizar a las empresas. ¿Dónde la penalizamos, Eduardo? ¿En el IAE? ¿Que lo rebajamos la mitad si generan empleo? ¿En eso penalizamos a las empresas? ¿En las licencias de actividad para la implantación en Oviedo, que las bajamos a la mitad? ¿En eso penalizamos a las empresas? ¿Penalizamos a las empresas en las licencias de obra, que las rebajamos a la mitad para obras menores y medianas? No, hombre, no penalizamos a las empresas. Está muy bien como mantra, pero después de 4 años vemos que hay más empresas que en 2008, que las empresas facturan más y que Oviedo es una locomotora económica de la región, la locomotora económica de la región. Me parece perfecto poder ver estas dos modalidades de fiscalidad en este pleno y que los vecinos también puedan comparar. Una fiscalidad que defiende al 0,1%, pues más rico, como que más propiedades tiene, que es la fiscalidad que propone el Partido Popular y Ciudadanos, y una fiscalidad que defienda al 99% restante, a los que caminamos por las calles de Oviedo, a los que trabajamos, vivimos y hacemos nuestros proyectos vitales en la capital de Asturias, no a las grandes marcas multinacionales. Ahí quiero encontrarme yo y es una pena que la oposición no pueda valorar en números contantes y sonantes el ahorro que producimos a las familias ovetenses. Y acabo ya repasándolo. Producimos un ahorro de alrededor de 80 euros en el IBI a cada familia ovetense. Alrededor de 1.700 euros de ahorro en las escuelas infantiles, si tienes un niño o una niña en la escuela infantil. Unos 60 euros de ahorro en el uso en los bonos de la piscina o uso de las piscinas municipales. 141 euros de ahorro si haces licencias de obra mediana. Y si eres una familia con 3 o más niños, 3 o más niñas, te ahorras unos 2.900 euros al año. Creo que estas cifras es para estar todos y todas orgullosas. Vemos que la oposición, que no ha sido capaz en más de media hora de intervención en refutarme ninguna de estas cifras, no ha sido capaz de refutarme ninguna de estas cifras porque son ciertas, porque están publicadas y porque están en la liquidación. Acabo ya diciéndolo a Luis. Por favor, Luis. Quedan 10 segundos, Rubén. Acabo ya diciendo que el ahorro del IBI no son de 6 euros, Luis. Tú te has referenciado solo al fraccionamiento. Las personas que fraccionen el IBI por primera vez, la posibilidad de este equipo de gobierno, efectivamente, Rubén, tienen unos 6, y acabo yo, tienen unos 6 euros de ahorro. Pero es que la bajada en el tipo del IBI provee unos 70, 80 euros de ahorro superior, con lo cual estamos hablando de 80 euros de ahorro por familia en el IBI. Como digo, vivimos en un Oviedo más justo y gracias a este equipo de gobierno. Muchas gracias. Pasamos a votar. Por favor, ruego que al fondo estamos. Se interviene cuando se pide la palabra, por favor. Te ruego, Gerardo, que te comportes como un responsable de la corporación. Pasamos a votación. No tienes la palabra, Gerardo, por favor. Te callas, no te corresponde hablar. Pasamos a votar el dictamen de la comisión. Votos a favor del dictamen de la comisión. 14 votos a favor. Votos en contra. 13 votos en contra. Queda aprobado el dictamen de la comisión. Muchas gracias y queda el pleno finalizado.